Hoy en Estrellas de Siempre me place nuevamente estar con una literal leyenda de Cuba y de su béisbol y del deporte, porque ya hemos hablado con él y sabemos que fue tremendo atleta, no solamente pelotero, tanto en Cuba, y repito, como en este gran país, Estados Unidos, desde las ligas menores hasta las grandes ligas, y después como entrenador por muchos años. Con nosotros, en su casa, Leo Posada. ¿Cómo estás, Leo? Bien, gracias, Fernando. Un placer. Como siempre, encantado de verte. El placer es nuestro, Y de recibirte aquí en mi casa, que es tu casa. Muchas gracias. Y esto es historia en memorabilia, por cierto. Vamos a hablar de unos temas de actualidad. Yo voy a salir de la cámara ahora, quiero que se enfoquen en él y van a escuchar mi voz. Y aparte de temas de actualidad, quiero hablar de temas del exilio y de la comunidad cubana y del exilio en el deporte, en el béisbol. Así que sin más, los dejo con Leo. Gracias, un placer de nuevo. ¿Cómo te sientes? Recuperándome, tuve mis problemas de salud, pero gracias a Dios ya voy mejorando. Si te fijas, he perdido una gran cantidad de peso. Fue debido a que tuve un pequeño tumor aquí, salió maligno y se pudo alcanzar el tumor en fase 1 y pasamos bastante con él. Digo pasamos porque no fui yo solamente, fue mi familia, especialmente mi esposa Aida, y ya estoy nuevamente con un poco más de ánimo, porque las radiaciones me hicieron bastante daño, como le hacen a todo el mundo. Pero bueno, ya eso es una anécdota que los fanáticos no sabían, y yo la pasé. Nunca fumé, nunca majé tabaco, nunca hice dip de tabaco, y sin embargo me salió un tumor canceroso aquí al lado de la garganta. Gracias a Dios de nuevo, le agradezco a Dios que estoy vivo y hablando con ustedes. Y que sigue con nosotros, en efecto. Al inicio de la presentación de este programa contigo, Leo, mencioné y me gustaría comenzar por ahí. Caramba, y eso lo he hablado por muchos años con colegas, con amigos. En el caso del deporte cubano y concretamente del béisbol, producto de lo que pasó aquel fatídico año 59, que en el béisbol ya se vio su efecto directo en el año 61 cuando eliminaron el Champion, el béisbol profesional en Cuba, y todo un grupo grande de peloteros, unos, entre esos tú, dio el paso de no regresar al país, de salir definitivamente del país. Otros se quedaron en la isla y sabemos lo que pasó con los que se quedaron en la isla. Pero los que salieron como tú, que fueron muchísimos, y que todos jugaron de una manera u otra, continuaron jugando el béisbol profesional. Caramba, en Cuba fueron desterrados en vida. Más nunca se habló de ninguno de ustedes. Y eso nadie me puede decir que es mentira. Eso es verdad. Una gran verdad. Exactamente. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando lamentablemente murió hace unos años Minnie Miñoso, en mi trabajo aquí en Miami, que la gente sabe que yo soy fanático, soy seguidor de la pelota. Tú sabes, yo me puse triste y hablé mucho ahí en el trabajo del tema de Miñoso. Había muchos cubanos que no sabían que Miñoso era cubano. Pensaban que era dominicano. Sí, da gracia, pero también da tristeza. Porque es al punto al que quiero llegar. Ustedes cayeron en un vacío
de olvido histórico en la isla. Ok. Aquí llegaron a este gran país, a este gran béisbol. Muchos fueron exitosos, estrellas incluso a nivel de las grandes ligas, estrellas a nivel de franquicias. Pero son un grupito comparado con, bueno, la historia del béisbol de este país es tan grande que viene del siglo XIX. Han habido cientos de estrellas. Entonces, esos cubanos se diluyen entre tanta historia. Vamos al punto del exilio y de la comunidad cubana fuera del país, la comunidad cubana en Estados Unidos y bueno, y la más grande comunidad cubana que existe en un lugar focalizado que es Estre, nuestro gran Miami. Con el paso de los años, de las generaciones, muchos se retiraron, otros ya lamentablemente, lo hablábamos fuera de cámara, por ley de vida han ido muriendo. Estamos hablando de personas nacidas en la década del 10, del 20, del 30. Tú eres de los más jóvenes y ya 85, ¿no? 87. 87, imagínate tú. La lista ya va creciendo lamentablemente de los que ya son inmortales doblemente. Y entonces tampoco se habla de ustedes en este mundillo nuestro miamense y cubano del exilio. Entonces ni se habla en las grandes televisoras de las grandes ligas, ni se habla en Cuba, eso sigue más o menos igual, ni se habla aquí. Por ejemplo, han hecho, que yo felicito eso, han hecho programas en el canal 41 de el exilio cubano, héroes del exilio cubano, de compatriotas que, por ejemplo, combatieron contra el castrismo, otros que son de las artes, de la música, pero caramba, falta el béisbol. Buen tema que tocaste. ¿Qué tienes, opinas igual que yo o quiero que, no sé, que digas lo que piensas al respecto? Sinceramente, aquí quedamos poco. Pero no ha habido lo suficientemente ser, como se dice, para todo el mundo. No solamente en la pelota, en otros deportes como boxeo, basquetbol, atletismo, han habido grandes estrellas que merecen que sean nombrados y merecen que sea llevado a lo que le llaman leyendas del exilio. Aquí existimos todavía unos cuantos que debíamos. Yo no tengo esa gran cantidad de años en el béisbol de Grandes Ligas, pero aquí existe todavía un Camilo Pascual, un Cookie Rojas, un Miguel de la O, un Luis Tian, y por ahí Pedro Ramos, ya los nombres que quedan ya no son muchos. no, Leo Cárdenas, por allá. No son Titiriti, muchos. como le decíamos nosotros. ¿Cómo? Titiriti. Y sinceramente sería agradable ver que se preocuparan un poquito en llevar a esas estrellas que fueron grandes aquí y en Cuba, que se lleven a leyendas en el exilio. También creo, y es una idea mía propia, que igualmente en una acera de la calle 8, donde hay lumbreras deportivas, no, pero sí artísticas, políticas y no sé si hay algunas más. Pero si en un pedazo de la acera de la parte sur hay políticos y artistas, ¿por qué no en la otra acera de la parte norte le empiezan a dar estrellas a la cantidad grandísima que han habido estrellas cubanas en el deporte? Sería bonito que alguien
se le ocurriera llevar los nombres como Quichocolate, Gavilán, por mencionar algunos. Miñoso, Luque. Miñoso, Luque. Es Tony Taylor, que recién murió ahora. Miguel Ángel González, Mike González, sí. En fin, hay una cantidad grande, una cantera grande de hombres que fueron grandes en Cuba y aquí. Aunque la revolución no, sino la revolución ha querido poner un velo por arriba de nosotros, jamás van a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque ese béisbol que se jugó de Habana, Almendares, Cienfuegos y Maranao ha sido el mejor béisbol que se jugó en Cuba. El béisbol no existió durante la revolución. El béisbol existió mucho antes que existiera la revolución, como yo le digo, porque yo tuve un tío, abuelo, hermano de mi abuelo, que jugó para Santa Clara, el FE y el Habana. Así que, imagínate tú, te estoy hablando años 1895 hasta el 15, más o menos. Yo fui nombrado Leopoldo Posada por mi padre, pero él, mi tío abuelo, se llamó Leopoldo Posada y yo soy Leopoldo Posada III. Qué bien. Esto es una hipótesis mía también, ¿no? Una idea mía. Por décadas no hubo presencia cubana apenas en Grandes Ligas, porque cuando el grupo ese de ustedes se fue retirando, incluso los últimos jugaron ya a principios de los 80, terminaron de jugar, aquí no había prácticamente ningún cubano. Bueno, Canseco y Palmeiro, básicamente, pero que no jugaron pelota en Cuba, que vinieron de niños. Hace unos años para acá, yo me alegro mucho, muchísimo. Finalmente ha habido una presencia de cubanos en Grandes Ligas, pero es todo este grupo y generación de cubanos actuales, vamos a decir que en los últimos 10 años básicamente, más o menos, que jugaron en la pelota que se juega en Cuba, las series nacionales, y que bueno, dieron el paso, y muchos lo están haciendo muy bien, y son incluso algunos de ellos estrellas. Entonces, producto de aquel mal, que yo a veces digo que es antropológico, que no se habló más nunca de ustedes en Cuba, que vino todo este periodo de este béisbol que se ha jugado en el país, y ahora los que están triunfando, no sé, Yulieski Gurriel, José Ariel Pido Abreu, Harold Chapman y tantos, para mí que como que también eso de cierta manera, ahora que los cubanos recién llegados y los de la isla están descubriendo, ¿no?, las Grandes Ligas, pero lo ven en las figuras de estos peloteros. Y yo creo que eso también un poco que está como que también coadyuvando de cierta manera inconscientemente a caer como una cortina, como un velo del olvido sobre esa generación tuya anterior, que cuando nadie lo sabía en Cuba estaban jugando en Grandes Ligas cubanos. Yo pienso que eso también puede ser un factor ahora que es bueno que las generaciones actuales que ahora se están interesando por el béisbol de Grandes Ligas, de los cubanos, repito, los cubanos que están en la isla y recién llegados, que no saben nada de aquello, sepan que existe una historia anterior, porque para muchos de ellos nunca hubo cubanos anteriormente de Grandes Ligas, y si lo saben, no saben quiénes son. ¿Qué tú opinas al respecto? Sinceramente, es lastimoso y me hace sentirme a mí muy mal de que jugadores que pueden jugar, triunfar aquí en Grandes Ligas, no los dejen salir. Es triste y es doloroso como el talento tan grande que existe en Cuba no salga todo, porque ese talento se está desperdiciando.
Y no solamente se está desperdiciando, le están quitando la oportunidad de que esos jóvenes cubanos se abran camino en la vida. Pero desgraciadamente, ese maldito régimen que nos cayó y que ha caído ahora en Venezuela, Nicaragua y por ahí para allá, ¿para qué mencionar? Ojalá que no caiga en otros países como nos cayó a nosotros. Todavía estamos sufriendo por lo que está pasando. Hay muchos más peloteros que los que están o han salido de Cuba en los últimos 10, 15 años. Te digo, Fernando, es doloroso, es triste que no se deje triunfar a los que Dios le ha dado talento. Un talento que es un don maravilloso de Dios Todopoderoso. ¿Cómo te voy a explicar? Creo que con esta palabra te he explicado que ha sido una desgracia para ellos que no pueden salir. Oh, y allá hubo generaciones por 30 años que se perdió, que nunca jugaron. Yo ahora mismo recientemente subí un video que subí de Omar Linares, no sé si lo conoces, lo has oído hablar. Yo Oí hablar de él, un gran pelotero. Fue y jugó en España, en Japón. ya al final sí, ya no era el mismo. Eso fue un crimen, que ese muchacho no jugara aquí. No, Un desperdicio total. Ese es el caso más sonado, porque para mí ha sido más completo. Pero así hubo, bah, yo no sé a cuánto hubiera sido, no se puede saber, es especular, ¿eh? ¿Cuántos cubanos hubieran jugado en esos 30 años? te puedo decir una anécdota que yo lo sé, porque mi compadre Epi Guerrero, dominicano, que ya murió, estuvo en una de las series que Cuba salía. Te voy a hablar de Isasi. Félix Sassi, oh, Ese compadre mío trabajaba en aquel entonces para Toronto y él le ofreció un cheque en blanco firmado por la gerencia de Toronto para que él le pusiera perdón, el nombre y el número a ese cheque en blanco. Y desgraciadamente Isasi no pudo salir de Cuba. Y como eso, muchísimo. Te hago esta anécdota porque lo conocí bien de cerca. Tan de cerca que mi compadre Epi Guerrero me lo contó porque Epi y yo éramos compañeros de muchos años. Después trabajamos juntos en los Astros de Houston y en los Yankees, en fin. Él fue un scout y un gran hombre de béisbol. Y él me contó esta anécdota que la comparto con ustedes. Es lastimoso que se desperdicie el talento que se está desperdiciando y que tengan que vivir bajo el régimen dictatorial de una cosa que es inconcebible. Dios quiera que sea en un cercano futuro que algo pase en nuestra querida Cuba. Porque Cuba no son solamente de ellos, es toda nuestra, de todo aquel que haya nacido en Cuba. ¿Y cómo me van a negar a mí el entrar a mi país? En mi país soy un extranjero. Por eso jamás he vuelto y mientras esté ese régimen no voy a volver. Hablando de Isasi, uno que a mí me habló muy bien de Isasi, que sí, dice que sí lo vio en Venezuela, si mal no recuerdo. Ya murió recientemente, Tony Taylor.
¿Qué segunda Sí. base es esa? Una gran estrella. Me habló 20 maravillas. años en Grandes Ligas. Sí, que se dice rapidito. Sí. Y 20 años y cuando habían 16 equipos. Por eso, gracias que mencionaste eso. Ahora son 30. Ahora se llega más fácil. Tienes un año más o menos aceptable. Bueno, yo no entiendo, porque en mi tiempo, si tú eres un bateador de 250, tú no podías jugar en Grandes Ligas. Hoy, por hoy, no encuentras muchos que bateen 300 y Hay varios con 190 y pico, de verdad que lo no, juegan. no, están jugando regular y ganando millones de dólares. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo eso. Pero bueno, eso es cosa del negocio. Es que Dios se lo dio. San Pedro se lo bendiga. Y, y Tony me habló muy bien de Sachi, dice que sí lo vio jugar. En Venezuela, estamos hablando de principios de los años 70, 71, 72, 73, lo vio en Venezuela y dice que era Grandes Ligas. Y Tony Taylor en palabras mayores, ¿no? Y sobre eso que estás diciendo, yo lo he dicho en algunos programas, quien me dice, no, que tú siempre estás... No, yo no demerito a nadie. Repito lo que acabo de decir ahora, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Tanto americanos, cubanos, como en cualquier país. Pero hay mucha gente que yo veo jugando ahora, que en otros momentos no hubieran jugado, los hubieran bajado, o estuvieran a lo mejor en el roster, pero no jugaban mucho, no sé, o algo hubiera pasado. Y yo no quiero decir nombres, y de cubanos mucho menos, pero también hay cubanos ahí que tú dices que son peloteros de Grandes Ligas y sin embargo, tú sabes, y se van a retirar con 10 y 15 temporadas jugadas. Entonces, y eso es lo que importa, la historia, ¿no? Pero el análisis, por ejemplo, un Miguelito Lavoe jugó 9 años en Grandes Ligas. ¿En qué Sí, época? señor. ¿En qué época, verdad? Época difícil. 16 equipos, lo mismo. Sí, señor. Bien difícil. Y entonces, ¿hay demasiados equipos o hay otros, una gran cantera de peloteros que no sabemos, que están en las ligas menores, están en college, y sin embargo a esos no se les da la oportunidad y no suben? Las ligas menores están acabando con ellas. Sí, Hoy por muy hoy peligroso. no existe una gran cantidad de ligas menores. En mis tiempos había tranquilamente 100 o 200, por decirte, ligas menores, donde nosotros hacíamos carrera y vida y vivíamos jugando ligas menores. Para llegar a Grandes Ligas te costaba no menos de 5 o 6 años ir ganando escalón por escalón las categorías que existían en aquel entonces. Hoy un buen año ya está en Grandes Ligas. De quien va directo, incluso. Sí. Yo a veces no entiendo y por eso ves que hoy por hoy en Grandes Ligas te hacen un cambio al zurdo y un cambio al derecho. Todo por un lado y todo para el otro. ¿Cómo es posible que hoy cueste trabajo a los jugadores batear para el sentido opuesto de su mano? Si tú hacías eso en el tiempo que nosotros jugábamos pelota y la tercera jugando Sion, la gente bateaba a 400. Porque a toque bola y a batear para la valla cuando avanza contraria, bateaban 400. Y hoy por hoy todo es alar la bola y querer dar jonrones. Y los ponchados, y los strikeados, y la gente frustrada porque no puede batear, están por montones. Te lo digo porque yo veo, no mucho, un poco de béisbol de Grandes Ligas y es fácil ver en cualquier juego que hay 10, 12, 14 ponchados. En la época mía, si habían 5, 6,
7 ponchados era difícil. Y había picheo. Sí, señor, igual que ahora. Sí, no, ahora me dicen que el picheo está por encima de bateadores, hay grandes lanzadores. ¿Hasta qué punto eso es cierto para esa estadística tan mala? Yo le doy crédito que hoy son más grandes, más fuertes, Tira más duro, ¿verdad? tiran más duro, más cantidad de pitches que tienen más duro. Y hay más técnica, hay más estudio, hay más cuidado y se ha tecnificado más el béisbol que antes. Eso sí, hay más técnica, las computadoras ayudan, las películas ayudan, los videos ayudan. O sea que en esta era hay muchas cosas para mejorar la técnica del béisbol. ¿Y qué pasa con el bateo entonces? Para mí el bateo es el swing para arriba, que le llaman en inglés uppercut. Ok, ¿es la moda o es que hay menos grandes bateadores que antes? Menos buenos bateadores. Es que a alguien se le ocurrió decir que el ángulo del bate para dar horrores tenía que pasar, creo yo, no sé, porque yo no me he puesto a estudiar eso, porque me parece ilógico a 45 grados. Nosotros tratamos de pasar el bate levo, plano, por el área de contacto, que es lo que yo aprendí, es lo que sigo enseñando en estos momentos y tengo éxito con bateadores que están desarrollándose en ligas menores. Y ya lo veremos. Yo sigo enseñando lo que yo aprendí en aquella época y me va bien y mis bateadores están haciendo buen trabajo. Con tu permiso. Sí, no, claro que sí. ¿Y nos puede decir algunos nombres de esos? En estos momentos hay un muchachito, el Canquero, cubano, de 18 años, firmado por los angelinos, que llegó aquí, estuvo año y medio en Dominicana. Ese muchacho en Cuba lo tiene que conocer, porque él hizo, si no me equivoco, 13, 14 y 15 Sí. y 16, no sé si 16, a campeonatos mundiales. Queche. Yo tuve la suerte de conocerlo y ayudarlo a desarrollar. En estos momentos está en la Rookie League dando palos por todos lados. Hay otros que están en Dominicana que estamos tratando de desarrollarlo, pero debido a la infección de la pandemia, todo está cerrado y no hay tanto movimiento de firmar peloteros. ¿Y Sanó? ¿Sigue contigo? Cano acaba de dejar libre al grupo de la gente con la que yo estaba trabajando. Debido a eso, yo quedé fuera de la vida de Miguel Cano. Le deseo lo mejor. Traté de hacerle ciertas recomendaciones que últimamente no me oyó. Me oyó en el año 19 y tuvo gran éxito y consiguió un buen contrato de alrededor de 10, 11 millones de dólares anuales por 3, 4 años. Hoy por hoy cambió de idea y le deseo lo mejor, pero no va muy bien. No hace caso.
Gracias, Fernando, por haberme mencionado eso, porque me duele que se haya retirado del grupo de Miguel Álvarez, que es el agente con el que yo estoy ayudando a los jugadores. No, te pregunto porque hace rato que no conversábamos de él. Y yo sigo un poquito la Grandes Ligas, no la sigo tanto como otros, porque hay cosas que igual que, aparte no tengo mucho tiempo y hay cosas que me disgustan. Sigo pensando que a veces esto no es pelota lo que estoy viendo. A veces veo mejorías, más allá de eso que tú dices, la velocidad, de lo fuerte que están y todo, pero eso mismo de los bateadores, yo no entiendo. Yo no entiendo. Mi equipo está de perros, por ejemplo, los Yankees están de perros. No entiendo tampoco eso. Yo no entiendo que equipos enteros, line enteros, medio año, hay varios lesionados, que es otro fenómeno que veo. Lesionados por meses, por media temporada, por una temporada entera. Es una constante, que ahora te quiero preguntar de eso. Y lo otro, el consabido tema de que, sí, algunos pocos más extra bases y jonrones, pero pocas empujadas, el averaje por el suelo, esos ponches, y eso al final sigue la tónica. Me da que pensar a veces que no son buenos bateadores, la verdad. O es que le tienen prohibido hacer otra cosa, también Son puede ser. grandes atletas, hombres más fuertes. Y se no ha caído en eso, o sea, no. Y más grandes. Pero bueno, yo te puedo explicar, más o menos en mi conocimiento, de lo que yo creo que está pasando. Siendo más grande y más fuerte, se dedican nada más a querer dar el batazo grande, sacar la bola fuera del parque. Y eso es lo que ha motivado la cantidad de ponches que hay hoy o por hoy en el béisbol organizado. En vez de dedicarse a batear averaje y hacer contacto, cuando tú haces contacto, la bola sale, porque eso es una facultad que tú tienes físicamente. Tú no das honrones porque tú quieras darlo. Tú das honrón porque le diste bien a la bola. Y lo que tú me dices es que se lastiman. Yo creo que hay una equivocación. Los jugadores están haciendo demasiado ejercicio con pesas. Hay algunos que lo hacen hasta antes del juego. Yo creo que es tremenda equivocación. A algunos les va bien. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno va y hace la rutina que le conviene y le gusta. Yo recomiendo ciertos ejercicios de pesa para mantenerse después del juego. Se lastiman. A veces me pasa en plastilina, tan fuerte que se ven y se lesionan constantemente y muchos juegos, meses. Mira, Muchas lesiones en las articulaciones, en las piernas, en déjame los tendones. explicarte lo que yo aprendí. Que lo aprendí porque estando con los Dodgers de Los Ángeles, que estuve con ellos 16 años como instructor de ligas menores de bateo, me explicaron los doctores de que el esteroide, que hay que tocarlo, hay que hablar, porque si no se habla, Que siga habiendo esteroides, ¿verdad? bueno, yo creo que el esteroide es una droga que acaba con el atleta. Lo pone fuerte momentáneamente y los médicos, el grupo de médicos que existía y tal vez exista, cuando yo estuve con los Dodgers, explicaban que la esteroide hace que el músculo crezca. Este es el hueso. El músculo crezca hacia afuera, pero también hacia adentro. Y quita el espacio que hay entre el hueso
y el músculo para que haya expansión de esos músculos y de esos huesos cuando hay un esfuerzo grande. Debido a eso, me explicaban que por eso venían las lesiones y por eso se demoraban más tiempo para retornar a la actividad. Explico esto no porque yo sea científico, sino porque el grupo de médicos que existía, y algunos existen, ya uno sé que murió, que fue el que inventó el cirugía del codo, sacar el tendón de las muñecas, ponerlo en el codo, el doctor Frank Young. Ya yo sé que murió. Tuve la suerte que me arregló este hombro y gracias a Dios seguí tirando. Después, hasta los 70 años, estuve pichando en práctica. Pero tal vez yo esté equivocado. Pero el que me está escuchando y le pueda servir mi consejo, le recomiendo que no haga droga de ninguna clase. Los esteroides son peligrosos. Conozco, por no mencionar nombres, algunos jugadores que usaron esteroides y hoy por hoy tienen problemas de carácter, tienen problemas musculares, tienen como problemas de articulaciones, porque el músculo ahoga a la articulación. Eso es lo que me explicaban los médicos, que estoy hablando de hace 2 décadas. ¿Qué está pasando? Cada cual es dueño de su vida, de sus actos, y responsable de lo que está haciendo. Hablando de tu equipo, de los Dodgers, ¿qué te pareció este movimiento, vamos a decir, de rescatar, tengo que decir esa palabra, a mi juicio, ¿no? A esa leyenda que todavía está, bueno, gracias a los Dodgers, sigue jugando, que es el señor Albert Pujol? Bueno, esos son atletas excepcionales. Y están mencionando un hombre que jugaba con un amor, jugaba con un interés. Y me contenta mucho que los Dodgers lo hayan recogido. A mí también. Porque está cerca de romper grandes récords en el béisbol. Se merece eso y mucho más. Le deseo lo mejor porque es digno de admiración un hombre, un atleta como ese. Permiso. Sí, sí. Y en ese sentido, en la otra cara de la moneda, yo sé que esto es un negocio, es business, lo que sea. Las compañías, las franquicias en el béisbol, el equipo, tienen que hacer los mejores movimientos e inversiones para ganar. Pero, a tu juicio, ¿cómo tú crees que funcionó, que se manejó el problema, el asunto Pujol en Anaheim? ¿No, Angelino? No tengo experiencia de cómo, pero tal vez haya sido que él necesitaba y quería jugar diario y la organización desistió de su servicio porque ya no le rendía en el juego diario lo que tenía que rendir. ¿Qué convenio hicieron? No lo sé. Pero gracias a Dios
está con otra organización que posiblemente sea, para mi sentido de ver, una de las mejores organizaciones sin duda. del mundo Sí. en el deporte mundial. En mis tiempos, cuando yo trabajaba con los Dodgers, hubo una compilación mundial de las 100 mejores organizaciones de todo tipo de negocio. Entre esas 100 estaban los Dodgers. Te estoy hablando con sinceridad, con honestidad y con conocimiento de causa. Con propiedad, sí. Porque en el tiempo que yo viví con los Dodgers, que era el tiempo de los O'Malley, de la familia O'Malley, que dicho sea, era una gran familia, es una gran familia, y le debo mucho a Peter O'Malley. Todavía seguimos en contacto, es un gran hombre, ha sido un gran hombre, seguirá siendo un gran hombre. Y ¿qué más te puedo decir? Estuve 16 años con él. Se dice fácil. No, se dice fácil, sí. De instructor de bateo. Y tuve mucho éxito con lo que enseñé, enseño y seguiré enseñando. Y a mí me ha dado mucha alegría ese movimiento que hicieron de rescatar a Albert Pujol y que no terminara su carrera como iba a terminarla. ¿Sabes? En la sombra, no por la puerta ancha, echar por un lado. Eso está feo, eso estaba mal. Eso es una gloria leyenda, eso es una leyenda viva como las que hay muy poquitos y habrá muy pocos, incluso a partir de ahora. Por muchas cosas que sería muy largo de explicar. Y ahí está el hombre con los Dodgers y yo creo que sí, que si no es este año, incluso puede tener una extensión de un año y puede dar los 700 jonrones. Y le va a dar los homenajes que él amerita y en una gran organización. Más por Anaheim, a mí que me disculpen, bien por los Dodgers. Pues se podía esperar un año más, se podía, tú sabes. Si el contrato lo tienen que pagar de todas maneras, ¿cuál es la necesidad? Tal vez sea que el pelotero japonés, que es muy bueno, Que ahora quiero que me hables de Ohtani. había que ponerlo a jugar. Y donde cabe él es en primera y pichando, que es una gran cosa. Es un atleta excepcional. Muchos lo comparan con Baby Ruth, salvando las épocas. Bueno, Sí, de cierta es manera muy sí. temprano, es muy temprano. Sí, muy pronto, ¿no? Sí. Las comparaciones, Realmente no ha tenido un año entero completo. no, va muy bien. Sí. Está haciendo, va a ir al rookie, va a ir al juego de la estrella como rookie. Porque él es aquí un novato. Bueno, no, ni tanto. Él jugó, ¿te acuerdas del año que se lesionó? Es que es como su tercera temporada ya. Bueno, no, yo no sabía que eso, pero Sí. Va. Ya él se lesionó, el primer año aquí ya se lesionó ya. va a juego de estrella. Sí. Y va a estar en el derby de jonrones. ¿Qué hay de cierto esas teorías que yo he leído en los últimos menos de 10 años? De que el que participa en el derby de jonrones, después como que se afecta físicamente, se cansa, y en la segunda mitad de la temporada menos jonrones. ¿Eso es Fernando, cierto ¿qué te puedo decir? o es una falacia? En la historia Sí. y lo que yo he oído de el derby de jonrón, después que han ido ahí, se han lesionado algunos de ellos. No sé cuál es el nombre, pero sí sé que existe la historia que después que van al jonrón derby salen lesionados al año siguiente, al otro, no sé O incluso la segunda mitad tampoco es tan qué buena. misterio hay. No sé. Lo usamos con los... Sería hacer conjetura que no tengo la facultad para hacerla.
Lo saco a colación por el tema ahora mismo de Ohtani. Él está en su dualidad de pitcher estelar, pitcher muy estelar, por cierto, y bateador súper estelar. Tiene. Bueno, vamos a ver una cosa. En el juego de las estrellas, donde que un jugador, me imagino yo, va a pichar 1 o 2 innings y va a jugar. Un show, un fenómeno, historia. Sí. Tal vez sea el bateador designado para que pueda pichar y pueda volver a ser Sí, designado. probablemente sí. Bueno, así está el béisbol. ¿Piensas, aunque suena especulación, piensas que él se podría mantener, no sé, vamos a decir una cifra redonda, no tan larga, pero no tan corta, 5 años en ese doble rol de pitcher, abridor, estelar y de super bateador? ¿Cómo tú lo ves más a él? ¿Como pitcher, como bateador? ¿O tú piensas que a lo mejor tiene que dedicarse a batear? ¿O que a lo mejor tal vez no sea pitcher abridor y sea más bien closer, que venga solamente a salvar juegos? ¿Cómo tú lo ves desde tu experiencia? Es difícil contestarte esa pregunta. Te la voy a contestar como mi sinceridad. Yo creo que él eventualmente va a terminar como bateador. ¿Por qué te digo esto? Porque jugando primera, aunque no tire mucho, pero tiene que tirar los roles a los infiles entre innings para que el infield coja y tire para primera. Tiene que tirar en el bullpen para calentar. Tiene que tirar los picheos entre innings para suavizarse. Y además tiene que pichar su juego. Creo que los brazos tienen cierta cantidad y los músculos cierta cantidad de lanzamiento, pero su bateo lo va a mantener. Espero que haya explicado esto de la mejor manera posible, porque esto no se había visto antes. Se habían visto pitchers que pichaban, que eran muy buenos bateadores, pero pichaban su juego, bateaban en su juego. No, de Babe Ruth no se veía algo así. Y Babe Ruth duró 5 años, creo que nada más, como lanzador, ¿verdad? ¿A qué se tuvo que dedicar? Eso es lo que le he explicado a muchos amigos. Y algunos no me entienden. Yo quisiera que jugara 10 años en la doble cualidad, pero yo no lo veo. Eso no es un robot, eso no es una máquina. Y sí lo veo como un gran bateador. Sí, es magnífico, muy bueno. Gran lanzador también, no me malinterpreten, pero Sí, pero creo que va a tener más vida en el béisbol como bateador después. en un lanzamiento se va el brazo. A nada. Creo que queda bien explicado. Sí. Pero Y bueno, ojalá que pueda hacerlo Claro. por muchos años. claro. Mientras tanto estamos viendo algo inédito. Así es. Estamos viendo historia. Ya veremos el próximo juego de las estrellas. No quisiera terminar sin volver a hablar de los Dodgers, pero en la figura, en la persona de alguien que yo sé que conociste bien y que recientemente he fallecido, gran amigo de Cuba, de béisbol cubano. Muchos cubanos no lo saben, por lo mismo que hablamos al principio de la entrevista, de la comunidad cubana, de la causa cubana, de la libertad de Cuba, que conoció bien nuestro país y su béisbol, que jugó allá. Estoy hablando, ya muchos lo van a adivinar, de Tommy Lasorda. Efectivamente, Fernando. Yo tuve la suerte de participar con el Almendares, donde él pichó 2 años. Buen compañero, buen pitcher, muy fajador, muy peleador.
No era un pitcher de gran velocidad, pero tenía una gran curva. Pitcher zurdo, controlado. Pero su historia no viene como pitcher, viene como manager, viene como hombre de béisbol. Fue un gran hombre de béisbol. Te puedo decir que en los años que yo tuve con los Dodgers, tuvimos una muy buena relación. Tuvimos siempre como amigos. Él siempre era muy ameno con los cubanos. Sí. Hasta más, lo oí decir esto, que la pelota cubana era tan o a veces más fuerte que la pelota de Grandes Ligas. Yo lo oí decir a eso a él. Son palabras mayores. Son palabras mayores. Sí. Y más aquella pelota de Grandes Ligas, de aquella época, la de 16 mira, equipos. Fernando, es fácil. ¿Por qué se dice que ese béisbol era difícil? Y 4 era equipos. tan duro de jugar. Porque eran 4 4 equipos. equipos. En el mismo estadio, donde todos nos veíamos a diario, donde todos nos buscábamos las debilidades a diario. Sabíamos por dónde bateaba, lo que pichaba, lo que hacía. Y jugaban muchos americanos también. Ya no, 8 americanos. Muy buenos americanos. Te puedo nombrar 2 que fueron rookie de la Liga Nacional y rookie de la Liga Americana. Dick Brand y Bob Allison. Brand jugó con Alabama y Allison jugó con las Mendales. Esa pelota era durísima. Yo no lo vi, pero yo oí que Willie May había ido a Cuba y no pudo quedarse. Estamos hablando de estrella. Lo llevaron a Puerto Rico y jugó en Puerto Rico. O sea, que la pelota cubana era bien jugada de un calibre de alta envergadura. Si fuera a categorizarla, ¿cómo la categorizarías? Más que AAA, intermedio entre las Grandes Ligas que hay, porque la AAA, o cómo. Yo te diría que única. Para yo llegar a jugar el año que jugué regular con el Almendares, me llevó 8 años. Y no jugué regular hasta que jugué Grandes Ligas. Ahí hay una fotografía del equipo de Almendares de la última temporada que se jugó en Cuba. Sí, aquella que está arriba de ti, la derecha. Ahí. La 60-61. Bueno, Que fue la única donde no hubo norteamericanos, ¿verdad? en ese equipo, yo te diría que del 90 al 95%, en ese entonces, estaba jugando Grandes Ligas. Y por ahí, casi todos los equipos, Habana, Almendares y fue Maranao, que aquí tengo la insignia, estaban por el estilo. Y fíjate que se mantuvieron después del 61, que en Cuba que acabaron con la pelota en Cuba, que profesional, se mantuvieron por años sin salir más ningún pelotero, pero todo ese grupo se mantuvo toda la década de 60 y algunos toda la década de 70. No, ahorita mismo no mencionamos a Haitiano González, por ejemplo, que siguió vivo. Y muchos eran topes en este béisbol y topes en sus equipos. Irregulares, eso trato de explicárselo a los amigos, del canal, que sí está Pito Abreu, Yurieski Urril y todo eso, pero también que existieron aquellos peloteros que cuando eran 16 equipos eran también regulares e importantes en la liga, en las Grandes Ligas y en sus equipos. Cookie Roja, por ejemplo, ¿cuántos años tuvo Cookie Roja?
20. Ah, Y si no me equivoco, y jugadores juego de las estrellas, y Yo jugadores sé. regulares, y jugadores franquicia. yo sé que él fue un jugador que jugó las 9 posiciones en un juego de pelota. Ese no fue Campanelli. No, antes de Campanari fue Cookie. No quisiera equivocarme, pero creo que fue el primer jugador que hizo eso en Grandes Ligas. Que eso se dice fácil, pero hay que tener un talento excepcional para llegar a hacer eso. A nivel de Grandes Ligas y con 16 equipos, no ¿Qué? 30. Que no 30, que no es igual. Con mucha más población que hay ahora, más jugadores que hay a ellos, más fincas que hay ahora, más franquicias, más, no sé, talento tal vez. El nivel baja cuando hay 30 equipos un poquito de todas maneras, ¿no? O están bien con 30 equipos o deberían haber un poquito menos. No 16, por supuesto, porque Ah, 24 equipos, por ejemplo, estaría bien, sería muy dura la pelota esa. pero sería pelota de grandes Oh, ligas. sí, la pelota bien buena. Yo veo peloteros que no son grandes ligas. Oh, no, ahí hay. No, no vamos a llegar a ese punto. Porque, de Buenos nuevo, jugadores, pero no de nuevo, grandes ligas. si tú bateabas 250, tú no jugabas Grandes Ligas. El ejemplo lo tengo yo. Yo creo que yo batí 256, 258. Y de la cantidad de giles que di, el 25% fueron extra base. Bajé y nunca más subí. O sea que el ejemplo lo tengo bien cercano. Ahora juegas 15 años. Tú y tantos otros. Momento Tommy La Sorda, que esto nunca te lo he dicho y te lo voy a decir aquí en cámara. Lo conocí a él y te conocí a ti en el Big Five Club, se quita y queda aquí, en el año 2010. Y quiero enlazar entonces con el tema inicial de la entrevista. Aquel muy buen evento que se hacía todos los años, a principio de cada año, en febrero, se hacía regularmente febrero-marzo, En el Big Five. en el Big Five Club, del Hall de la Fama del deporte cubano. No solamente béisbol, pero por supuesto había mucho Sí, béisbol. sí. Y ese día, caramba, estabas tú, estaba Tony Taylor, estaba Dani Pérez, estaba Tommy La Sorda, que fue premiado como buen amigo de Cuba y su béisbol. Estaba Andrew Dawson, por cierto, me acuerdo ese día también. Y yo tiré mucho video ese día y muchas fotos. Puse un poquito de video y fotos el día que murió Tony Taylor. Lo que hice subir como un tributo, las partes que ese día que estuve con él. Pero eso está pendiente, eso es una cosa que quiero subir. Y tú sales ahí, 11 años más joven que ahora. Oh, sí. Estaba fuerte, por cierto, sí. Estaba muy bien. Bastante bien. Sí. ¿Te acuerdas de ese evento, verdad? Sí, cómo no. Ese evento, gracias a Dios que me dio el talento, en el primer evento que yo fui, me dieron un trofeo como el Hall de la Fama en ciclismo. Ajá. Y después me dieron otro al año siguiente en béisbol. En ese estuve yo, en el 2010. No porque yo haya sido una gran lumbrera en el juego de béisbol, pero sí me desarrollé después que jugué como manager en ligas menores, como instructor en ligas menores y jugué alrededor de 10 o 15 años béisbol, invierno y verano. Por aquel entonces había que jugar lo más que se pudiera para poder mantener a la familia. Uno que me explicó eso fue Sandy Alomar, padre, que lo entrevisté aquí en el canal. Sí, muy amigo mío. ¿Verdad? Un saludo para él, que todos los días nos escribimos, de una manera u otra nos hablamos. Y él me lo dijo en cámara. Salúdamelo. Sí, Dile que le mando recuerdo. este va a escuchar, este va a ver. Gracias, Sandy, un placer que me escuche. Y te felicito porque tuviste 2 hijos
que fueron grandes estrellas. Sí, sí, seguro. Ni hablar. Los enseñaste muy bien, los desarrollaste y llegaron a ser lumbreras en el deporte. Y él me explicaba eso. Y hablando de eso, y la época de ustedes, ¿qué hace para concluir? No sé, esto es a lo mejor una fantasía mía, pero por culpa de lo que pasó en Cuba, después de 59, y bueno, y a partir de 61 que se perdió ya el Champion, que todos ustedes, cuando terminaban el season, la temporada, no podían virar a su país, ¿ok? Se quedaban en Estados Unidos, seguían jugando aquí, seguían jugando ¿dónde? En el Caribe, en Venezuela. Esto es, repito, puede ser una fantasía mía. ¿Eso pudo haberlos afectado en algo, en su rendimiento como pelotero después? El hecho de estar desarraigado a tu patria y que aunque jugaba béisbol, no jugaba béisbol en aquel Champion, que incuestionablemente sí hubiera sido siendo más fuerte que esa pelota que jugaban ustedes en el Caribe, por ejemplo, después en Venezuela y Sí, en otros sí, sitios. la pelota de Cuba era mucho más fuerte que Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, que era donde yo jugaba. Nicaragua, sí. México, yo México, no jugué, Venezuela. pero ¿Los pudo afectar en algo o no? ¿qué te puedo decir, Fernando? En esos momentos, los que teníamos que subsistir jugando béisbol, no teníamos tiempo a pensar en eso. Había que jugar porque el sueldo de Grandes Ligas sí era buen sueldo, pero no, No para sentarte y no jugar No, el resto no. del año. yo no podía hacer eso. Yo saqué a mamá, papá y mi hermana Mm. de Cuba en el año 61, 62, que había que pagar una casa aquí en Miami y otra rentada en Venezuela, en Nicaragua, y aquí, donde quiera que jugaba, San Antonio, Oklahoma City, donde yo estuviera. Y no podía parar. Esa historia que el fanático, por decir fanático, pero el pueblo en general no conoce. Nosotros los primeros en el exilio la tuvimos dura, porque fuimos los primeros que renunciamos a nuestra patria. Y todavía me duele el no poder ir a Cuba. No voy a ir mientras estén esos señores, no se le deben llamar señores, partida desgraciados. Tengo derecho a hablar así, porque a mí me fusilaron familiares. Que no quiero tocar eso, porque es triste, muy doloroso. ¿Cómo ves a los peloteros cubanos ahora aquí en Grandes Ligas? Muy bueno. ¿Qué te parece Yulieski Gurriel, por ejemplo, que ya tiene 37 años, como sigue bateando? Muy bueno, muy bueno. Son personas que se cuidan. Sí, ¿eh? Abreu, por ejemplo, Pito Abreu. Excelente. Lo conocí aquí, estuvo aquí en mi casa. El pelotero que se cuida Sí. va a durar. El pelotero que es responsable va a durar. Igual que cualquier atleta. O sea, le prolonga su vida activa Seguro. y su nivel alto. Porque Yo mismo, sea amateur que profesional, el que se cuida mantiene sus facultades físicas por largo tiempo. ¿Cómo se llama el nadador? Sprint, que tiene 20 y pico, 30 medallas. Y no me asombraría que fuera a Tokio a nadar otra vez en ciertos eventos. Y tiene ya 30 y pico largo. Cuidado si no llega a los 40. Pero son hombres que se cuidan, se mantienen, respetan
el talento que Dios les dio. Se respetan ellos mismos. ¿Piensas que se debería o podría retomar aquellos eventos del deporte cubano en el exilio? O básicamente lo que hemos hablado de que se le haga una serie televisiva a todos ustedes que siguen vivos y el tema del paseo de la calle 8. ¿Qué más se puede hacer? Lo menciono, lo recomiendo. Ojalá y alguien agarre mi iniciativa y lance este proyecto. Estrellas en la calle 8 o el Flagler. Y algunos que se lo merecen, no vamos a decir todo, leyenda del exilio. Del béisbol cubano. Del deporte cubano. Del béisbol no. Del deporte cubano. cubano. Del deporte cubano. En Cuba ha habido grandes talentos, los mismos profesionales que olímpicos. Aquí está una señora que yo diría tal vez 2, 3, 4 años menos que yo. Berta Díaz, que la vi en uno de los eventos esos que tú mencionaste, que fue una gran estrella. Y renunció a su patria y vino para acá. Habemos mucho, no solamente los atletas, habemos muchos hombres de calidad, mujeres de calidad, que salimos de Cuba por la desgracia y hemos triunfado en el extranjero. Si hemos triunfado en el extranjero, ¿qué no pudiéramos haber hecho en nuestra patria? Lo que Miami es hoy, pudiera haber sido en La Habana, en Cuba, o mejor, porque ya La Habana y Cuba era la perla de las Antillas. Cuba era el envidio de todo país latinoamericano. O sea que ojalá algunos países, reaccionen y se salgan del comunismo. Eso acaba con los países. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Por regresar a mi casa. Un placer. Eres muy ameno. Y nada, cuando quiera, las puertas de mi casa están abiertas. Gracias, gracias. Un mensaje para los seguidores del béisbol y para los que te verán aquí en este canal. Gracias. Gracias de nuevo por verme, entenderme, comprenderme de que la historia no la borra nadie. Y aunque el régimen que existe en nuestro país quiso poner un velo sobre nosotros, jamás lo podrá hacer. Gracias a todo aquel que me está viendo. Estoy ya, como digo yo, en el ocaso de mi vida. Ojalá Dios me dé unos cuantos años más para disfrutar de lo que Dios me dio y de lo que yo trabajé. Gracias, Fernando. Que así sea. Gracias a ti y a tu legado, a tu vida. Y que ojalá oídos receptivos y gente con el poder de gestión y de otra índole
Deben habías hecho este tema de hacer programas de leyendas del exilio y deporte cubano. Yo pienso que sí, que estamos en deuda con eso, con el deporte cubano, con sus grandes estrellas del exilio. Gracias, Leo. Aquí estamos con la historia viva, ¿ok? Gracias, gracias. Nos vemos. Un placer. Aquí estamos en la casa de Leo. Aquí se respira béisbol. Está Leo con los Dodgers. Ese bate de acá es firmado por Roger Maris y Mickey Mantle. ¿El azul? No, el otro, el de abajo. Oh, wow. Roger Maris Y Mickey Mantle. y Mickey Mantle. Año 61. 61. 61 en 61. Su etapa de ciclista. Estas son fotografías de las Olimpiadas en el velódromo de abajo de Guatemala. ¿De Guatemala? 49 creo que fue. ¿Qué año? 49. 1949. Y el diploma arriba, Argentina, 50. Los Panamericanos de Buenos Aires en 51. Jovencito con 17 años. Los Dodgers campeones del 81 y del 88. El parque Martí una mierda. Eso te iba a decir, es la De nada. de placa directa. Las comaras. La foto que él dijo hace un rato de las Mendares 1960, 1961, Y la otra de abajo. la de 59-60, Ajá. Que ahí ganamos la Serie del Caribe. Serie del Caribe. La Leo Posada. En el estadio de Cerro. ¿Quién demonios son estas personas? Solo esperaban que... Solo son unas personas a quienes les lo dije. Querían estar aquí. ¿Quiénes son? Aquí estoy con Mickey Mantle y Wiley Fu. Party Ford Wiley Fu, con Mickey Leo, Mantle. Mickey Mantle, El otro es Epi Guerrero. Epi Guerrero, que lo mencionamos en la entrevista. Sí, igual que tú. Es impresionante. Sí, igual que tú. Tal vez sea mejor empezar. Esto es bueno. Estamos de vuelta en el caso. Soportamos a mí no es fácil. Aquí está Leo dedicándome una pelota. La pluma está muy gorda. Las arrugas no te hacen quedar bien. Evítalas antes de que aparezcan con la ayuda de Downy Wrinkle Guard. Dicen que cada vez que alguien sirve una corona de fresa, su día toma algo de sabor. A veces es sabor literal. A veces es, ya sabes, sabor. Siente el La sabor pluma muy gorda, de fresca, guava, sugar plant y Perfecto. Y se me las de Leo. De nada, gracias a ti. Mira, aquí Leo con los Astros, a ver, María, con el equipo. Ahí en esa pintura era amarillo. Mira qué clase de pintura es, ahí se la comió. ¿Quién pintó eso? A ver. Americano, Warner Price. En 1971. Que está la ventana de atrás, el ventana de atrás no me deja. Exacto. Aquí está la de Jorge, la vida de Jorge abajo. Ese es ahí yo. Ese es Qué ella. bonita ella en el año 60 y 67. Echando para acá. Anteriormente era Jorge Posada. La vida de Toda su carrera estadística. el jorrón número, el hit número 3000 de Giro. Sí, aquí. Jonrón, por cierto. Venía de una lesión de recuperarse. Mis Yankees, que no se parece en nada a mis Yankees últimamente, pero bueno. Es otro caluroso verano en el sur de la Florida y tiene que estar preparado para los huracanes. Ahora leo aquí con Jorge. Jorge. FHA Remodeling, su proveedor local de Y el construcción, sobrino mío pronto era abogado. protección contra huracanes y proyectos.
El ¿Cuál? hijo de Jorge, el mayor. Que mantienen frescas Yo y la respaldadas con una garantía de por vida. Es nuestro evento de Big Fest. Esa es la familia mía. Obtenga ventanas Qué bien. nuevas en toda su casa. Ya está todo. 99 Esta foto del año 61. por cero depósito. ¿Cuál? Financiación de hasta Esta. 180. De 61. Bueno, había uno en los años 50 en el estadio, en el 60, 59 en el estadio. Hay un bono Y esta aquí en el 60 y 67. Ahí hay una de $100 de regalo por del 54. Sí, también la vi. Y hay otra 10738 antes de yo ser profesional. 16. En Sabana Grande. 10738 0616. Dime tú.